Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 por Radio 1000. Pasaron 6 minutitos de las 13 de hoy jueves 18 de agosto de 2022. Un día hermoso el que vemos aquí desde el edificio. Obviamente desde el ventanal aquí de la radio. Trabajamos hoy Mirna, Priscila, Josema. Está también Lorenzo, Rodrigo y bueno, todo el equipo de Radio 1000. Y aquí en mesa Alfredo Pereira, Prince Otto. ¿Cómo estamos, Alfredo? Muy buenas tardes, Prince. Muy bien, gracias. ¿Vos cómo estás, Prince? Estoy bien. ¿Querés que te diga sinceramente o querés que te mienta? No te conviene. O sea, que estoy bien. Estás bien. De hecho, ¿viste? Eso forma parte del coloquio del saludo, ¿no? ¿Cuál? Y no, que vos le veas a la gente y le decís, hola, ¿cómo estás? Y si él te dice mal y te empieza a hablar, vos no presupuestaste esa parada técnica. O sea, ahí le tenés que escuchar a la persona. Así es. Pero son coloquios que de repente uno... O sea, si querés, después en pausa podemos hablar, tranquilo. Pero el paraguayo generalmente te dice luego, bien, ¿verdad, Josema? No, normalmente no dice mal, por más que esté malísimo. O sea, tiene una tolerancia al sufrimiento y al dolor. No, yo no digo eso. Es una deducción que vos decís. Sino, me parece que es una cuestión muy optimista del paraguayo, pese a las circunstancias. Decir, bien, ¿qué tal? ¿Hay poná? Te dicen, ¿poná? Cierto. ¿Querés practicar el guaraní o omitimos eso? No, pero muy cierto eso que decís, Prince. De hecho, me recordaba una experiencia en pacientes también terminales muchas veces. La sonrisa y ¿y cómo estás? ¿Y cómo es el guaraní? ¿Poná? ¿Hay poná? Así que o yaja eso te dicen. Es muy, muy importante eso el paraguayo. Tiene una fuerza interior muy linda, ¿eh? Así es. Le recordamos a la gente que aparte de escucharnos nos pueden ver también Alfredo a través de 1000 Noticias AM en el canal de YouTube, ¿verdad? Así mismo. Bien nomás. Ahí me dice Gino. Bien nomás. Te responde el paraguayo. Así es, Gino. Sí, y bueno, pese a que se te le esté cayendo detrás del mundo, ahí va diciendo bien. Pero vos estás viendo. Estamos en línea con la gerente general de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosos y Cereales, CAPRO, Sandra Noguera. Hola, Sandra, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenos días. No sé si almorzaste. Sí, ya almorcé. Buenas tardes. Ahora ya no sé si decir bien o no, ¿verdad? Después de escucharla a ustedes. No, al contrario. Estamos diciendo el espíritu optimista del paraguayo. Al contrario. No, gracias. Súper bien. Gracias a Dios. Saludo a toda la audiencia de Radio 1000. Un placer estar con ustedes y poder compartir esta tarde. Sí, Sandra, nosotros, gracias y que a vos también por el tiempo y el espacio. Nosotros sobre todo queríamos consultarte y un poco ahí también repito a la audiencia. Sandra estuvo también prácticamente un mes y medio atrás y nos comentaba, digamos, todo lo que ha sido el efecto, digamos, de la sequía, el quiebre de cosecha. Y me acuerdo, Sandra, que comentabas aquí en el programa que prácticamente en agosto empezaba a ser crítica, digamos, la situación debido a que justamente prácticamente ustedes o las industrias, digamos, esperaban, digamos, que hasta este mes básicamente, digamos, se podría seguir procesando debido a esta escasez de la materia prima. No sé si nos podrías comentar cómo estás y cómo ven, digamos, la industria en este mes, digamos. Bueno, realmente está crítica la situación de la agroindustria. Ya en mayo el stock de materias primas era bajo. En agosto algunas industrias, bueno, ya al final de julio y en agosto algunas ya pararon y las que continúan, si lo hacen lo harían hasta septiembre, pero no porque hay disponibilidad de materias primas, sino porque lo que hacen es retrasar los planes
de procesamiento para tratar de mejorar la calidad, porque, como ustedes saben, el quiebre de la cosecha no solamente afectó en volumen, sino también en la calidad de los granos, con lo cual también se afecta a los productos industrializados, ¿verdad? Entonces, para poder mejorar la calidad, los procesos también se hacen de forma más lenta. Nos viene un segundo semestre muy complicado, porque a esta altura, tanto los productos tanto el procesamiento como la exportación de complejos soja ya representa al 80% de la producción estimada. Entonces, con el quiebre de la cosecha, nosotros tuvimos una merma del 70% de la producción, con lo cual si hablamos de una zafra promedio de 10 millones de toneladas, nos quedamos con 4, y de esas 4 tenemos que repartirnos entre los que procesamos y los que también exportan soja en estado natural. La capacidad actual, la capacidad instalada en las industrias de Capro cayó, la utilización de la capacidad cayó este primer semestre al 56%. Nosotros tenemos una capacidad de procesar 4.200.000 toneladas y tenemos una utilización de más de 1 millón de toneladas, y este sería el 4º año consecutivo en caída en el procesamiento, y estamos perdiendo la oportunidad de darle mayor valor agregado a nuestras materias primas agrícolas, y con ello las oportunidades que vienen detrás, ¿verdad?, de generar mayor empleo, mayor ingreso de divisas, mayor recaudación, para que el gobierno tenga mayores recursos como para afrontar sus gastos públicos e inversiones públicas. Totalmente, Sandra. De hecho, creo que, si no me equivoco, es cerca de 400.000 toneladas mensuales la capacidad instalada que tiene la industria. O sea, aproximadamente unas 4.800.000 toneladas podría procesar tranquilamente al año, ¿verdad? No, actualmente la capacidad anual es de 4.200.000 toneladas. Okay. Con las inversiones que hicimos en el 2013, se dio un salto en el procesamiento de 1.500.000 toneladas a 4.500.000 toneladas. Pero hace como 2 o 3 años, una de las industrias de Capro hizo el anuncio que dejaba de utilizar su capacidad instalada y que solo iba a hacer la parte de refinamiento del aceite, con lo cual compra de las otras industrias de Capro el aceite crudo deshomado para procesar, y no está utilizando esa capacidad extra que hacía que tengamos 4.500.000 toneladas al año para procesamiento. Y Sandra, respecto al decreto que ustedes estaban trabajando para poder tener este régimen temporal de importación, ¿en qué quedó ese trabajo o todo esto? Bueno, Alfredo, nosotros empezamos las gestiones ante el equipo económico nacional en enero de este año, viendo ya los efectos negativos que iba a tener el quiebre de cosecha en todos los eslabones de la cadena y también en el nuestro, ¿verdad? Entonces pedimos, para tratar de cubrir las materias primas que no íbamos con las cuales no íbamos a disponer, entonces pedimos al equipo económico que flexibilice el régimen aduanero que estaba vigente y nos permita, bajo la figura de admisión temporaria, poder solamente con fines de industrialización, para después poder reexportarla, ¿verdad? Ese decreto finalmente se aprueba el 11 de mayo. ¿Pero qué pasó? El 11 de mayo se aprueba, pero existe un artículo en ese decreto que prevé descuentos totales o parciales en las tasas de los servicios directamente relacionados con las importaciones. Pero no se terminaba de reglamentar. De hecho, faltaban 2 reglamentaciones de 2 autoridades, que eran el CENAVE y la Administración Nacional de Navegación y Puertos, que el CENAVE reglamenta el 29 de julio, otorgando una exoneración del 70% y la Administración Nacional de Navegación y Puertos termina de reglamentar ahora, en agosto. ¿Qué es lo que pasa? Que las cosechas de los países regionales ya están prácticamente todas comprometidas. Claro. Las reglamentaciones llegaron a destiempo y nos dejan con muy poco margen de maniobrabilidad
adquirir y armar la logística necesaria para poder importar. Y si recalcamos que el decreto solo va a estar vigente hasta el 31 de diciembre de este año, entonces es muy corto el plazo que tenemos como para poder hacer algo. Lamentamos mucho que se haya perdido esa oportunidad de poner en ejercicio ese régimen y poder aprovechar o ver la posibilidad de generar esa oportunidad que tienen los demás países de importar bajo un régimen flexible y poder procesar dentro de sus países, ¿verdad? Nosotros queremos y creemos que ese es el camino para poder hacer más competitiva la industria nacional también, y que no sea solamente un régimen temporal, sino que se haga de forma permanente, porque de hecho no pone en riesgo tampoco a la producción nacional. Nunca va a ser más conveniente importar que si vos tenés materias primas en tu país, adquirirlas localmente, ¿verdad? Creo que es muy importante un poco para la audiencia lo que comenta Sandra, porque para entender un poco también el contexto, digamos, hay que recordar que Brasil, toda la región sur también tuvo un quiebre de cosecha importante, prácticamente hay una merma de casi 10 a 12 millones de toneladas, lo mismo Argentina, cerca de entre 4 y 5 millones de toneladas, y cuál es el, digamos así, cuál es el punto importante que prácticamente la ventana, lo que dice Sandra, de cosecha suele ser del 15 de enero al 15 de febrero. Entonces, si el régimen es solamente hasta el 31 de diciembre y vos estás contando con la cosecha pasada, como dice Sandra, ya en gran medida colocada, creo que la disponibilidad, y ahí la pregunta es, ¿conviene por un corto plazo? Hay un costo de oportunidad, un costo económico, me imagino, ¿verdad, Sandra? Que evaluarán las industrias en este momento si les conviene o no ya a esta altura, ¿no? Claro, hay que primero ver si hay disponibilidad y después ver si es conveniente. Entonces es todo un ejercicio que teníamos que haber hecho ya, de haber estado vigente este decreto y sus reglamentaciones a inicio de abril de este año, ¿verdad? No haber pasado tanto tiempo y ahora que las industrias ya no tienen materias primas, empezar a buscar alternativas. Claro, yo hubiera extendido por lo menos hasta el 28 de febrero, de tal manera que cuando entre la nueva cosecha por lo menos esté cubierto ese plazo también, ¿verdad? Mira, como primera medida, creo que el decreto se debería prorrogar, pero como para probarlo y ver cómo funciona, pero lo ideal sería que esto se plasme en una ley, porque este decreto no elimina la tasa más importante, que es la tasa de valoración aduanera, y me refiero desde el punto de vista del costo que tiene por tonelada, que es la tasa más importante, ¿verdad? Entonces, creemos que lo ideal sería que se haga vía una ley y que sea de manera indeterminada su aplicación, ¿verdad? Pero bueno, el primer camino sería prorrogar lo que tenemos ahora, ver cómo funciona, darnos la oportunidad de armar la logística, de generar el contacto y adecuar las infraestructuras también necesarias, porque toda la infraestructura, salvo una industria, están preparadas para la exportación, pero no para la descarga de grano. Entonces, todo un desafío y creo que es el camino como para poder aprovechar esa capacidad instalada que no estamos utilizando completamente. Sandra, ¿y esta propuesta de elevarlo a ley se pudo establecer, vamos a decir, en una mesa de trabajo? ¿Se planteó ya como tal? ¿Hubo alguna respuesta por parte del sector público, de las autoridades? Nosotros ya en el anterior gobierno habíamos presentado una propuesta y este año se hizo más imperiosa la necesidad y por eso también presentamos la propuesta al equipo económico. Tuvimos eco de parte del ministro de Industria y Comercio, que realmente gracias al esfuerzo que hizo también con todo su equipo, ellos lideraron las conversaciones con las otras entidades involucradas, como ser CENAVE, puertos, con aduanas, el INPN. Entonces, las mesas de trabajo se hicieron en la sede del Ministerio de Industria y Comercio, pero era para poder trabajar en este decreto. Nos dijeron, bueno, para salir de este tema urgente, que necesita una respuesta también urgente, hagamos ahora un decreto. Con posterioridad se podría pensar o evaluar
de elevarla a una ley y bueno, ese va a ser el camino natural que vamos a seguir después de esto. Sandra, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y como siempre a disposición para poder dar toda la información sobre la agroindustria y este año cumplimos, en agosto, estamos de aniversario, cumplimos 16 años trabajando por agregar valor a las materias primas agrícolas que se producen en el país porque creemos que ese es el camino para el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias a Prince y Alfredo por esto y a Radio 1000 por el espacio. Gracias, Sandra. Gracias, que tengas Sandra. un buen Y vamos a jueves. estar monitoreando contigo seguramente toda esta situación, a ver cómo prosigue. Dale, genial, y que sigan bien, pero de verdad bien. Gracias. Era Sandra Noguera. Hasta luego. Hasta luego. Era Sandra Noguera, gerente general de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales, CAPRO, hablándonos sobre el famoso decreto que estaban esperando y que finalmente se dio, pero como casi todas las cosas que suceden, se da un poco tarde y bueno, el costo que generó, vamos a decirle, esta disposición o el establecimiento tardío para poder importar es hacer una reconfiguración nuevamente de las posibilidades que tiene el sector de la agroindustria de poder importar soja y de tal manera poder cumplir también con el plan que se tenía previsto para este año 2022. Es que es increíble, Prince, yo digo así, la yeta, ¿verdad? Porque un poco para que la audiencia también siga, en gran medida el aceite de soja está muy relacionado en parte a los combustibles porque el biodiesel en gran medida se elabora ahí. Y por otro lado, por toda la situación que despertó, digamos, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Ucrania prácticamente tiene, en lo que son las exportaciones del comercio internacional, el 50% de lo que es el aceite de girasol. Entonces, en gran medida el aceite de soja se disparó, digamos, los precios de este año. Así también como los commodities, como el grano y la harina, pero no, ninguno de ellos tuvo esa suba tan importante como tuvo, digamos, el aceite de soja, como decía, relacionado a estos dos factores en gran medida. Y no hay soja justo ese año, ¿verdad? O sea, era el año donde quizás también para la industria y para nosotros como país en el ingreso de divisas hubiera sido muy, muy importante. Bueno, se da esta situación, ¿verdad? Así es, y como decías, vamos a seguir monitoreando lo que pasa en el sector porque evidentemente es un sector clave, no solamente cuando hablamos de la agricultura o lo que es el complejo de la soja, sino todo lo que enmarca o todo el circuito que genera y el dinamismo que genera en la economía la actividad primaria en sí. Así que, ¿vos tenés información, Alfredo? ¿Más información? No, solamente recordar ahí a la audiencia que de la soja, en gran medida, un 20% nomás es lo que uno obtiene, digamos, de aceite. El 80% prácticamente va destinado un poco a la harina o después a la cascarilla, ¿verdad? Entonces imagínense para cuando hablamos de un litro de aceite de soja, entre comillas, en paralelo, las toneladas, digamos, que deben haber por detrás. Y en comparación, digamos, para que la audiencia tenga nomás, en promedio, el dólar la tonelada de la soja rondó este año alrededor de los 530, 550. El del aceite de soja en 1.600, 1.550. O sea, el valor agregado que le genera a la industria es bastante importante. Así es.